Voy a ir empezando. Hola. De cerca. Bueno, vamos a ponernos, si queréis, un poco por acá y vamos viendo un poco unas imágenes ahí y luego ya vamos pasando y os vamos contando. Bueno, pues nada, yo me llamo Sergio García y ella es Lola Moral y somos pareja artística. Bueno, vamos a ver. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por el principio, que es por donde empieza la historia. Probablemente los primeros trabajos que hicimos a nivel semiprofesional dentro del mundo del cómic fue la serie Geografía Marciana, que trabajamos para la editorial Dargaud. Una cosa que vaya a ver en la exposición es que todas las piezas que aquí tenemos presentes son piezas experimentales. En general huyen del cómic convencional, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente nuestros inicios, cuando trabajamos con la editorial Dargaud, fue un poco difícil implementar este tipo de trabajos, porque normalmente las editoriales de cómics francesas y también las norteamericanas, pero en concreto las francesas, que es con las que empezamos a trabajar, son editoriales muy tradicionales en cuanto a los contenidos que publican. Lo eran. Luego, como podéis ver, se ha liberado un poquito y uno puede hacer una interacción entre ilustración y cómic de una forma un poco más amable en la actualidad. Pero cuando nosotros comenzamos Geografía Marciana, ¿de qué año es? 90 y... Sí, 94, 95 aproximadamente, recién salidos de la facultad, pues empezamos trabajando con esta serie de ciencia ficción. Espérate que tengo un mando por aquí mágico que me han dado. Y como veis es un cómic convencional en el que se trabajaba con color directo y con acuarela, ¿veis? Y no había grandes espectacularidades gráficas, sino que nos ceñíamos más o menos a lo que ellos como editorial nos pedían, ¿no? Los colores de Sergio, ¿eh? Algunas veces, aquí como yo todavía no trabajaba 100% con él, daba unas bases de tono, le guiabas un poquito el color y luego él, todavía no trabajábamos juntos. La colaboración que hemos tenido casi siempre, yo soy un zote a la hora de crear gamas de color, entonces siempre he trabajado con Lola, incluso cuando yo doy el color, porque soy bastante habilidoso trabajando con textura y bueno, haciendo pues eso. Dibujando con color, porque lo hago es dibujar con color, pero soy muy malo para crear gamas de color. Entonces, incluso cuando yo doy el color, ella es la que me crea las paletas de color, desde la Geografía Marciana hasta Caperucita Roja. O sea, ella realmente crea la gama de color y luego yo la aplico. Es cierto que aquí todavía no trabajo juntos a nivel de color y el guión, en este caso, también era mío, aunque siempre está allá detrás, que es la colaboración, de ver cómo funciona o no la historia, y así hicimos un par de tomos que forman la trilogía de la Geografía Marciana, y ya en el tercer tomo, que es este de aquí, que es el de Domus, empezamos a trabajar con una técnica nueva de color. Ya no es color directo, es decir, ya no trabajamos directamente sobre la plancha, sino que trabajamos con color en prueba de azul o prueba de gris. No sé si conocéis cómo funciona, pero básicamente lo que tenemos es un fotolito para el negro, ¿de acuerdo? Y de la carta de color que se aplica sobre el original de color se obtiene una tricromía, ¿vale? Y el negro monta puro. Yo creo que ya no se hace. Sí, hay muchos autores así. Eso es súper complicado porque estás trabajando con los negros en una hoja transparente, digamos, y tú coloreas en una hoja que tiene los contornos en gris, entonces no sabes muy bien, se queda como un manchurreado y no sabes muy bien, tienes que ir constantemente poniéndole la hoja en negro para ver si te sale, si no... Es un poco complicado. Y luego tiene otra complicación añadida es que si tú el fotolito es de plástico y no aumenta de tamaño con el agua, el papel sí. Claro. Entonces, si tú le metes mucha agua al papel que tienes debajo, resulta que ese papel aumenta de tamaño y luego cuando le pones el fotolito con los negros, no coincide. Entonces ahí tuvimos que aplicar en un par de ocasiones mi técnica, mis conocimientos restauradores, porque no coincidía con alguna hoja. De hecho, trabajaste con un retardante para pintura cerámica, en aquel momento que no hacía cerámica, que lo que hacía que el acrílico... Buscamos cualquier cosa, porque es que era una locura, porque si hacía unos cielos, hacía unos fondos así con mucha agua... Luego había un decalaje entre la línea y el color y era un poco complicado. En fin, las cosas mejoran mucho con el tiempo. De hecho, hubo que repetir alguna que otra página justamente por eso. Hay un antes y un después en nuestro trabajo como dibujantes de cómics que corresponde con la tesis doctoral que hice. Yo soy profesor de la universidad. Y entonces, cuando uno está en la universidad, normalmente hay que hacer una tesis doctoral, como bien sabéis. Y en este caso, pues yo trabajé sobre narración multilineal. Es decir, nuestra línea de trabajo como dibujantes de cómics dentro del cómic experimental tiene como varios pilares, ¿no?, en los que se asienta. Uno de ellos es el dibujo trayecto, que es lo que podéis ver, que es lo que vamos a ver luego en los tres caminos. Otro de ellos es la narración multilineal, que es cuando tenemos varias historias de forma simultánea en el espacio y en el tiempo, usando el espacio gráfico como un soporte
sobre el que se desarrolla toda la narración, y luego eso ha ido evolucionando hacia otro tipo de niveles, como puede ser desbordar el formato narrativo del libro e intentar trabajar con otro tipo de formato, y en el último tiempo, como veremos, estamos trabajando con una nueva suerte de relación en el campo de la ilustración entre la ilustración y el texto, ¿de acuerdo? De nuevo, sacando el dibujo fuera del texto y creando una nueva relación entre iguales, digamos, ¿no? O sea, en el que la imagen gráfica representada, la ilustración, se comporte como un igual con el texto y no haya una dependencia, en todo caso. En la tesis doctoral, en Sinfonía Gráfica, fue donde por primera vez se plantea el tema de la narración multilineal, de hecho fue el resultado de la tesis doctoral, y a partir de ahí, pues entonces surgen Los Tres Caminos, que es la obra que tenéis allí. Giramos todos para allá. Los Tres Caminos fue el resultado de aplicar los códigos creados de narración multilineal a un cómic convencional, ¿de acuerdo? Y en este caso trabajamos con un guionista que se llama Lewis Trondheim, al que le convencí de una forma un tanto torticera de que colaborara, ¿de acuerdo? O sea, él siempre estuvo muy interesado en el cómic experimental y le enseñé los resultados de la tesis doctoral, y entonces él lo que conocía de mí era geografía marciana y no le gustaba nada porque decía, esto que hace no tiene ningún sentido, y me preguntó que por qué no hacía nada usando ese tipo de recursos. Y entonces le dije así, haciéndome el tonto, es que no tengo guionista. Y al día siguiente pues ya me vino por la mañana, Sergio, j'ai un escenario pour toi, ¿no? Tengo un guión para ti. Y nada, de ahí surgió Los Tres Caminos. En este caso el color es de Lola, es color con prueba de azul de Lola, y desgraciadamente en aquella época no nos dejaron publicarlo así. O sea, lo ideal hubiera sido publicarlo como Caperucita Roja, la Bella Durmiente, en formato concertina, que es como tendría sentido, ¿no? Poder desplegarlo y ver todo el despliegue de la narración, en el que veis que se usa el dibujo trayecto y la narración multilineal. En este caso tuvimos que ceñirnos a hacerlo en formato libro, ¿vale? Es un libro. De hecho, para poder hacer esta secuencia hemos tenido que romper 2 libros, para poder publicar por los 2 lados y hacer toda la trayectoria. Pero bueno, hubiera estado bien que no hubieran dejado hacer esa narración. Pero fue, la verdad que la editorial del CUR fueron muy valientes, porque por primera vez en el mundo del cómic se empiezan a plantear, estamos hablando del año 1998-99, sabéis que en esa época el cómic franco-belga era muy convencional y muy tradicional, ¿de acuerdo? De hecho, la novela gráfica prácticamente ni siquiera había llegado a Francia. Estaban los primeros intentos de la editorial La Asociación, con Joan Effart, David Baer, el propio Lewis Trondheim, Emmanuel Guibert, pero no se apreciaba ni se veía todavía una trayectoria en este tipo de trabajo. Y del CUR apostó por eso y nos dejó hacer Dargaud, siempre fue mucho más clásica, nunca nos dejó trabajar con este tipo de formato. Creo que después de eso... Bueno, espérate un segundito. Sí, perdón. No sé, me gustaría que os fijarais en que hay unos caminos, las historias son 3 historias, ¿no? Bueno, una historia y 3 caminos. Y los caminos se van cruzando y interaccionan la historia de un camino con el camino con el que se cruza, ¿no? O sea, que lo divertido de esta historia es eso, ¿no? Que aparte de otras cosas, ¿no? Pero que... en fin. Sí, de hecho, Si no se dice, pues el no. problema que nos planteamos al principio era que no teníamos muy claro si el lector, en este caso un lector infantil, iba a comprender el recurso narrativo. Quiero decir, o sea, de golpe tú abres un libro y te encuentras con esto y... Los lectores siempre tienen claro, miedo que no llegue a... Sí, que no lleguen a comprender. Los niños son muy listos. Sí, entienden más que de los hecho es mayores. muy intuitivo y por eso la primera página, si os dais cuenta, empieza como una línea convencional. Hay 3 líneas en paralelo, que es la primera doble página, que es convencional. Y a partir de ahí ya los caminos se van cruzando hasta que llega un momento en que directamente los caminos desaparecen y ya no hay camino, simplemente sigue la trayectoria del personaje. De hecho, el conjunto del libro se conformaba como un bucle. El comienzo y el final de la historia son el mismo punto. Y la idea original era sacar varios tomos en las que hubiera también historias que funcionaran de forma transversal. Eso ya es demasiado Eso para ya, una editorial. Y ya se bloquean un poco. se le fue la cabeza y no llegamos a tanto. Después de hacer Los Tres Caminos, yo creo que, a ver, seguimos aquí, pero vamos, yo creo que sí, hicimos una segunda parte, que era Los Tres Caminos bajo el mar, con el mismo sistema, pero bajo el mar, básicamente. Y luego un par de libros teóricos que coincidió con mi titularidad para presentarme a la universidad. Entonces, como para ser titular de universidad estaba obligado a hacer una memoria docente, digo, pues la dibujo, ¿vale? Y entonces en este caso lo que hice fue trabajar con recursos propios de la infografía, sobre todo, para hacer o elaborar un recurso didáctico. Se hicieron 2 libros, este primero que era en general sobre ilustración y cómic,
y luego este segundo con guión de Lewis Trondheim, en el que de nuevo... Ya es digital, ¿eh? Ah, sí, cierto. Sí, sí, en todo este trabajo, el color que sigue siendo de Lola, o sea, todo el color que había aquí es de Lola siempre, pues fue digital, efectivamente, fue digital. Y nada, fue este primer tomo y luego este segundo, que se llamó, aquí se publicó Cómo hacer un cómic en España, ¿no? Me parece. Sí. En el que sí se usaba ya el recurso más Scott McCloud, tipo así con viñetas convencionales y todo eso. Aquí quiero hacer una pequeña, digo, para que conozcáis un poquito los entresijos. Aquí trabajábamos con un PC. Con un PC, sí. No trabajamos con Mac todavía. Y entonces los colores veréis que están muy fuertes, no es mi estilo de colorear. Pero hay un problema cuando tú coloreas en un sistema y ellos lo editan en otro. Vamos, yo no entiendo mucho de sí, informática, ¿no? normalmente en la editorial sí. Apple no suelen tener... Sí, en la editorial y en la imprenta suelen trabajar con Mac. Entonces la conversión de color a veces no es fácil. Por eso los colores son un poquito más fuertes. Son choques que cuando tú editan ya tu libro lo abres. Dios, esto no lo he hecho yo, pero pasa. Bueno, después de esto, pues nos encontramos como en un impasse, porque la editorial Dargaud, la serie de ciencia ficción que hacíamos, Geografía Marciana, funcionaba muy bien a nivel de crítica, pero a nivel de público no era una enormidad. Y entonces hicimos otra serie de ciencia ficción que un guionista, se llama Leo, Dexter London, pero bueno, de la cual no nos sentimos demasiado satisfechos y por eso no hay imágenes aquí de eso. Y parece como que la relación con Dargaud quedó un poco en stand-by. Y entonces, justo en ese momento llegó Odi. Odi nació como una necesidad editorial, o sea, ellos deciden en un momento dado que tienen que abrir el cómic tradicional a nuevos formatos y... Están muy preocupados por los cómics manga, se dan cuenta que hay libritos pequeñitos que la gente usa a diario más que un libro grande de pasta dura, en fin, y intentan cambiar el formato de edición. Claro, un libro de lectura rápida en este caso, y de hecho la idea original era hacer un cómic para chicas. Ellos querían abrir el mercado del cómic, que era un mercado eminentemente masculino. El perfil que ellos tienen de comprador era un perfil básicamente masculino. Ahora la cosa ha cambiado mucho también. Estamos hablando de qué año sería Odi, más o menos. Joder, soy un desastre yo con la fecha. Nosotros nos metamos a casa en 2006, 2007, 2008. Sí, en esa época es cuando se está produciendo esa mutación, ¿no? Entonces el encargo fue directamente, el director editorial de Dargaud Benelux, Yves Chilif, nos comentó: Sergio, queremos hacer un cómic para chicas y tú estás casado con una chica. Digo, bien, afortunadamente. Sí, estoy bien, o sea, con mi chica y tal, madre de mi hija. Y dice, y Lola hace guión, ¿no? Y digo, pues claro que hace guión, de toda la vida. En realidad no había hecho un guión nunca, pero ella siempre ha escrito, siempre ha escrito muy bien. Y de ahí surge Odis Blog, que yo creo que es el libro al que probablemente más cariño le tenemos, porque en cierto modo son todas estas pequeñas imágenes que tenéis en las columnas. En cierto modo responde un poco a lo que somos nosotros como familia, o sea, esa forma de vivir así un poco en paralelo, esa realidad alternativa en la que nos movemos. Y entonces eran historias mudas que funcionaban con códigos muy próximos a la escritura, pero que no tenían nada de texto. O sea, el código de lectura era de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿verdad? Pero no había nada de texto. Y siempre son historias muy cortitas, de 1, 2, 3, 4 páginas a lo sumo, y narran pequeñas historias de Odi, no sé, que tiene, por ejemplo, Odi toreando, me parece, la he visto por ahí, ¿no? Y está toreando un caracol, o Odi que se enfrenta a la plancha y la tabla de plancha se convierte en una tabla de surf. Historias personales, ¿no? Cosas que te pasan que cuando vas súper, o cuando escuchas una conversación, o cosas que te han pasado cuando eras pequeño, películas que has visto, pues entonces intentar hacer como microhistorias, ¿no? De hecho, en realidad, yo creo que ha sido un libro muy mágico porque se dibujó en 2 veranos. El tomo 1 fue un verano y el tomo 2 fue otro verano. Y entonces por la noche de verano, así, el jardincito y tal, hacíamos un briefing, toda la familia. Bueno, la ventaja de estar guionista y dibujante muy cerca el uno del otro es que casi prescindes de la parte escrita. Bueno, ¿no? es que no hay parte escrita. O sea, cuando nosotros trabajamos con un guión, no estábamos juntos, sí escribía algunas notas, pero Sergio, mira, tal, y le cuento, pues ni él ya lo dibujaba y tal. O sea, que en ese sentido es bastante cómodo. Básicamente funcionaba así. Sí. Ella me contaba de qué iba porque el guión es suyo, el guión es de Lola. Ella me contaba de qué iba cada microhistoria y yo luego la dibujaba. Y además, eso está dibujado a lápiz. Todo lo que veis aquí es lápiz digital. O sea, está hecho con un encaje de lápiz azul
y luego dibujado con un lápiz de grafito normal, se escanea, se suben los niveles y se obtiene un negro. Y luego Lola coloreaba digitalmente. Entonces eran páginas que se dibujaban muy rápido, cada página de esas igual estaba hecha en un par de horas o 3. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana y cuando ellos se levantaban para desayunar la página ya estaba hecha y se lo colocaba debajo de la mesa de cristal donde ellos desayunaban. Entonces era muy divertido porque la imagen que habíamos perpetrado la noche anterior, sí, son de nuestro hijo. La del grillo que hay ahí, la del saltamontes de Pablo. Entonces era todo así, fue como muy mágico, fue una producción, la verdad que muy mágica. En Francia se sacaron 2 tomos, luego se publicó en Italia, en Suecia, Alemania, en España y tal. Y bueno, pues nada, dio lo que dio y ahí se quedó. Luego vino Alicia en el juego de la oca, que lo tenemos por ahí. Luego hay algunos libros por aquí sueltos. Sí, que lo podéis ver. Que fue la última producción que nosotros hicimos para el mercado franco-belga. Bueno, no, perdón, antes de Alicia el juego de la oca estaba Mono y Lobo. Ah, sí. Mono y Lobo, entonces vámonos para allá. Y vemos Mono y Lobo. Es que no sé si lo tengo aquí, a ver, un momentito. Es que se ha descolocado. Sí, pero tenemos solo una imagen. Vamos a verlo ahí mejor. Mirad, Mono y Lobo. Vente para acá, Lola. No sé si se ve bien. Fue un proyecto que desarrollamos para la editorial Delcourt y la idea surgió porque normalmente las editoriales francesas, cuando vas a imprimir un libro, ellos te pagan el viaje a la imprenta porque la intención de ellos es que tenga una doble, o sea, que controle el doble proceso de creación, tanto el proceso de dibujo como el proceso de impresión. Es tan importante lo que uno dibuja como lo que uno reproduce, porque lo que el lector ve de ti no son los originales que los tienen en un cajón, sino el libro ya editado. Entonces eso está muy bien, es muy positivo, porque nosotros pues, eso, teníamos que ir allí. Y se planteó la idea de, ya que tiene el pliego de impresión de la máquina de OSE, digo, ¿por qué no aprovechamos el pliego en su totalidad? Entonces nos plantamos en París, en el despacho del editor, y le dijimos que queríamos hacer esto. Le llamamos un boceto de la primera página de Mono y Lobo, o sea, del primer póster, y le explicamos que como cada pliego de impresión son 16 páginas, 8 por un lado y 8 por el otro, simplemente había que plegar, ponerle un pequeño recorte en una de las secciones para ir engomado, porque lo que a él le preocupaba, o sea, la primera respuesta que nos dio el editor fue: Sergio, nosotros no hacemos póster. Y eso te deja como frío, y dice, ¿y ahora qué haces? No, el tío sí, detrás de la mesa del despacho, y todo lo demás con los niños, que eran entonces pequeños, pues teníamos el despacho, y dice, ¿ahora cómo reacciona a esto, no? Y entonces se nos ocurrió hacerle como una especie de pequeño plegado, explicándole que en realidad era el pliego de impresión, que no era nada nuevo, era cada uno de los cuadernillos de impresión del libro, y que eso iba a ir engomado a la tapa. Nosotros teníamos en casa un libro que tenía un sistema parecido ilustrado, y le hicimos un prototipo. Tardaron en contestar, porque el problema de editar esto es que, aunque parezca una tontería, el hecho de tener un pequeño troquel, que nosotros se lo hemos cortado, pero un troquel que lleva para ir pegado a las guardas, de modo que tú aparentemente tienes un libro y cuando lo abras y intentas desplegar cada una de las hojas, en realidad se va abriendo. Pero él no quería la hoja suelta, porque él no hace póster, quería un libro que estuviera pegado a la guarda. Entonces esa tontería, o sea, el que tuviera el troquel, tuvieron que imprimirlo donde fue, en Malasia o en Singapur, o un sitio así, ¿no? Y fue un disparate. Pues nada, se hizo el libro y, a diferencia de Los Tres Caminos, el espacio gráfico en este caso sí se pudo desarrollar en su amplitud. Ya no teníamos la doble página y se desarrolló en 4 póster, porque son la colección Delcourt Jeunesse, que donde se publicó tanto Los Tres Caminos como Mono y Lobo, se compone de 32 páginas. Los libros son siempre múltiplos de 16, pues tienen cuadernillos de 16 páginas. Entonces, en este caso son 2 cuadernillos de a 16, por lo tanto dan 4 pósteres, aquí hemos puesto 2. Y la gracia que tenía este tipo de narración, y sigue teniéndola, porque yo le veo una gracia tremenda, es que la narración se produce en todos los sentidos del espacio. A diferencia de Los Tres Caminos, que va avanzando de izquierda a derecha, aquí tenemos el lobo, por ejemplo. A ver, José Antonio, voy a pasar por aquí un momentito. No pasa nada. Tenemos el lobo que viene por aquí, ¿veis? Pero al mismo tiempo el conejo que viene por aquí, la tortuga que viene para acá, los ratones que vienen para allá, y bueno. Claro, aquí lo complicado fue que Lola hiciera el guión, porque Lola es la que hizo el guión. Entonces, fue un poco raro, ¿verdad? Cómo se produjo, sí. Era un poco complicado, pero bueno. Sí. Íbamos hablando y alternando, sí. En fin, pero bueno. Porque a veces se planteaba un esquema gráfico muy sencillo, claro, y luego tú ibas desarrollando los diálogos sobre la marcha prácticamente. Sí. Lo interesante que tiene es que si tú despliegas, tú abres el libro, despliegas un póster,
cuando has terminado de leer ese póster, lo vuelcas y la historia continúa, o sea, gráficamente continúa en la parte del revés. Donde lo has dejado, sí. Y luego continúa con este póster por esta cara y le da la vuelta y termina por la parte contraria. O sea que es continuo, son dos pósters, pero... De hecho, al igual que los tres caminos, si rompes dos libros, entonces puedes tener las cuatro partes seguidas. Esto está pensado para que la gente se compre dos libros y los destroce y los rompa, claro. Y otro para guardar, sin romper. Son tres libros. Bueno, después de esto hicimos Alicia en el juego de la oca, que es lo que habéis visto ahí, que supuso el Una fin, ruptura, exactamente, una ruptura. el fin del mercado franco-belga para nosotros. Porque nos llamó el editor y nos dijo: queremos seguir publicando con vosotros, pero ya está bien de experimentar. Fue cuando la crisis, igual que hubo crisis en España, hubo crisis en Francia también, y de golpe ya no era tan rentable publicar cómic. Y entonces, pues antes se podían permitir estos lujos, que a ellos les daban un plus de calidad como editorial, pero ya eso dejó de tener sentido. Y entonces nos encargaron hacer un último libro que ya iba a ser completamente convencional. Pero no fue convencional, claro. Hicimos un libro normal. Dentro de que es un libro tradicional con viñetas, siempre intentábamos salirnos de la viñeta y abrir Sí. la narración, ¿no? Pero tampoco les gustó mucho que... Sí, sobre todo porque hubo un también muy osado hubo un par de páginas, ¿veis? Un par de páginas que no se corresponden con la estructura convencional. O sea, sí tenemos esta que es más o menos convencional, pero luego a partir de ahí le hicimos alguna media página como esta, por ejemplo, que aparece ahí, y ya eso le mosqueó muchísimo. Y de hecho se enfadaron. Dijimos que queríamos cómic convencional. Insistimos, hola Carolina, en que queríamos que fuera cómic convencional. Total, que eso fue ya dejamos ya de publicar porque a nosotros llegó un momento en que no nos interesaba hacer cómic convencional. Queríamos hacer cómic alternativo y lanzarnos directamente a la experimentación sí o sí. Y bueno, pues a partir de ahí, es que soy un poco malo con la cronología, trabajos para Santillana, variados, y ya viene este libro. Este libro se llama Perdidos en Nueva York y en realidad nace como está también por ahí si lo queréis ver, como está en una de las mesas. Nace con la intención por parte de la editorial Rowe Junior, que está dirigida por Françoise Mouly, que es la directora de arte del New Yorker, no sé si conocéis la revista de New Yorker, y su marido Art Spiegelman, que es el dibujante de Maus. Entonces ellos querían básicamente publicar Los Tres Caminos, ese libro, en Francia, pero adaptándolo al mercado franco-belga. Ya conocéis esa manía que tienen, O sea, ¿no? Millennium, pero americano. Claro, y pretendían que lo redibujáramos de nuevo y que Lewis Trondheim hiciera el guión de nuevo. Entonces Lewis naturalmente dijo que ni mucho menos, o sea, que eso era una tontería muy grande, y además él no se anda con chiquitas, y nosotros que estábamos en un momento delicado como dibujante dijimos, bueno, pues eso no, pero igual otra cosa sí. Y entonces este libro surge como un malentendido telefónico, porque mi inglés es muy macarrónico y mi francés algo mejor. Y la primera conversación que tuvimos con Françoise Mouly y con la que iba a ser la guionista, que es su hija, Nadja Spiegelman, pues fue a través de teléfono, pero no un teléfono directo, sino teléfonos de internet, que se oyen muy mal. Entonces la conversación era mitad en inglés, mitad en francés y muy mal. O sea, y yo además vivo en la montaña, vivimos en la montaña y que se oye todavía peor. Y entonces, intentando explicar, yo le quería decir a ella que a la hora de hacer este tipo de guiones, como el de Mono y Lobo, que son experimentales, nos basamos en las líneas de metro de una ciudad, de modo que cada línea de metro es una historia y la interconexión entre las diferentes líneas de metro son la interconexión entre la historia. Por ejemplo, la historia del lobo y el niño es una línea de metro, la de la tortuga otra, la de la cigüeña otra y así sucesivamente. Y ellas lo entendieron mal y entendieron que yo quería hacer un cómic sobre el metro de Nueva York. Total, que así surge Perdido en Nueva York, como un error telefónico. Pero fue muy divertido porque, como podéis ver, ellos sí, dentro del formato libro, ojo, o sea, nada de desplegable ni nada de eso, pero dentro del formato libro sí nos dejaron experimentar. Ellos es una editorial Rowe Junior, esa es en la colección, la editorial se llama Toon Books. Lo que hacen es desarrollo de libro didáctico, ¿de acuerdo? Siempre basado en el lenguaje del cómic. Y entonces empezamos a aplicar pues, aspectos propios de la infografía, ¿vale? Y de la ilustración. Fue una mezcla híbrida de los tres lenguajes. El libro tuvo color de Lola también, estaba todo dibujado con bolígrafo en este caso,
y la producción fue un poco atropellada porque en realidad las líneas de guión que teníamos eran muy escasas y teníamos que improvisar en este caso, prácticamente todo. Debe existir un guionista que marque las pautas de la puesta en escena, digamos. Eso no existió. No fue un guión técnico al uso. De hecho, nunca tuvimos... que nunca tuvimos un contacto así directo con la guionista estaba lejos, teníamos problemas para comunicarse con nosotros, y realmente hizo un esquema básico de lo que quería del libro, ¿no? Y luego pues se fue desarrollando y Sergio puso mucho de su parte en la hora de estructurar las páginas. Pues, y luego las líneas de guión vinieron después, o sea, una vez que las páginas estaban hechas, en realidad luego vinieron las líneas de guión, fue un poco complicado, el proceso fue complejo, pero bueno, el resultado fue muy satisfactorio, ha obtenido muchísimos premios, muchos, de hecho fue el libro que representó todos los años, hay una feria anual en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el que cada estado de los Estados Unidos lleva un libro que le representa, y Perdido en Nueva York fue el libro que representó al estado de Nueva York en esa feria, con lo cual, en fin, pues está bien, buena cosa. Y además nos seleccionaron en la Sociedad de Ilustradores de Nueva York, que hace una especie de concurso o concursillo todos los años de lo mejor que se publica. Y es ahí, imagino, porque no lo sabemos, donde surgen los siguientes proyectos, que son... bueno, esa es otra cosa. Es que claro, hay saltos temporales, Bueno, veis, esto es Perdido en Nueva York, como veis, trabajamos con jerarquía de representación, con abatimientos de plano, pero siempre manteniéndonos muy firmes dentro de lo que es la representación de todo y cada uno de los edificios que aparecen representados. De hecho, cuando el libro acabó, la editorial contrató a una de las editoras para que hiciera como de espía, y fue con el libro visitando todos los sitios a ver si realmente los carteles estaban en su sitio y todo eso. Las papeleras eran exactamente como tenían y de que hecho, ser, o las líneas de metro. Bueno, hicieron una lista con fallos. Sí. Y se lo rebatimos todo. Sí. Y no tuvimos que corregir nada, hay que decirlo. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, en España la cosa se había quedado así un poco en el aire, y entonces, probando, es cuando surge el libro de Caperucita Roja, que es este que tenéis aquí. El libro de Caperucita Roja sale como una suerte de invento desesperado. O sea, cuando no tengo nada que contar, pues básicamente lo que hacemos es recurrir a Caperucita Roja. Son varias versiones de Caperucita Roja. Y empezó como un libro normal, o sea, empezó como una historia normal, pues por probar... Bueno, realmente empezó como una exposición, ¿no? No, fue primero la hoja en la Moleskine, sí. Yo realmente, hasta ese momento, trabajaba mucho haciendo un boceto bastante acabado, que luego calcaba con mesa de luz o con calco y entintaba. Y el caso es que dibujé toda Caperucita Roja así con estilógrafo sobre una Moleskine, pero de una forma muy, yo consideraba que muy cutre. Y entonces Lola me dijo, eso se va a quedar así. Digo, ¿cómo se va a quedar así? Que no, que lo vamos a publicar así. Digo, que esto no está para publicarlo. Total, que me convenció. Es que yo siempre he estado convencida que cuando él da el paso o sea, tiene un dibujo muy fresco y muy, no sé, muy especial. Y cuando lo pasa a tinta algunas veces, sigue siendo un buen dibujo, pero pierde cierta frescura. Y siempre he intentado... siempre intentando que lo comprenda, y en este pues me hizo caso. Exactamente. Entonces casi me secuestró los dibujos y los escaneamos, pero con intención de publicar una historia convencional, en formato cómic. Y en ese momento surge otra de las... porque el mundo de editorial está lleno de casualidades. Surge que una serie de antiguos compañeros de facultad, entre los que está el hermano de este señor y otros muchos, pues deciden unirse, o decidimos unirnos para hacer una serie de exposiciones revival y tal, de ay, vamos a juntarnos a comer y ya de paso hacemos una exposición. O sea, la tontería donde nace la exposición en realidad. Luego ya uno la adorna de un pensamiento muy intenso, pero en realidad básicamente es juntarte con los amigos a comer un poquito. Y como no tenía nada para exponer, pues de golpe surge la idea de meter la historia de Caperucita, que ya estaba hecha, en el interior de un lobo. Fue una puñetera casualidad, de verdad, surgió así. Y esa conforma otra de las líneas de investigación, que es lo que se denominan contenedores de historia, ¿vale? Eso en realidad, luego ya una vez que estaba hecho Caperucita y fuimos a promocionar el libro de Perdido en Nueva York a Nueva York, pues estuvimos en el Metropolitan y nos dimos cuenta de que todo está hecho en la vida. Y había unas pieles, ¿te acuerdas? Unas pieles de los indios Lakota, que a mí me dejaron completamente fascinado, porque yo había visto esas pieles siempre en las películas del oeste y me molaban, pero no entendía un pimiento de qué significaban esas pieles, ¿no? Esas pieles se llaman winter cones, o cuentos de invierno, y básicamente lo que hace la tribu es dibujar todo lo que le ha pasado durante un ciclo, o sea, de nieve a nieve,
a esa tribu, y luego se enrollan y se van sacando todos los inviernos y sirve como memoria colectiva de la tribu, que es una cosa que es una pasada, así dicho. Entonces la idea era eso, era continuar con el contenedor de historias, se aplicó, en este caso en el Cuerpo del Lobo, y Ricardo Esteban de la editorial Dibus tuvo a bien publicarlo. Y Lola, pues la convencí, porque ella se resistía, a que hiciera una versión nueva del cuento de Caperucita, y quedó muy bien. Nueva, totalmente nueva, otra Caperucita, otra historia. He intentado que no sea la misma Caperucita, en fin, maltratada, ¿no? Y he dado una versión, he intentado dar una versión nueva de una chica fuerte, una chica con un par de ovarios y que no tiene miedo al lobo y que el lobo es un mequetrefe y tal. Luego da hasta penica el lobo, sí, ¿verdad? Da penica el lobo, se queda un poco maltrecho. Sí. Y como la parte de atrás, el editor decía, se va a quedar un poco sosa la parte de atrás de la concertina, ¿por qué no hacéis algo? ¡Jo! ¿Y ahora qué nos ponemos a hacer? Entonces hicimos el making of. Sí. Básicamente en la parte de atrás lo que encontramos son, pues, como en la casa de Caperucita, como el huerto de la abuela. Al final nos damos cuenta que el leñador en realidad es carpintero y le fabrica una barca al lobo para que vaya a ver al resto de lobos por el mundo y que no se aburra. Meter un poquito, claro, no sé, la receta de la tarta. La receta de la tarta de la abuela, un poco que los niños lean y se informen un poquito sobre los lobos, los tipos de lobos, las huertas, un poco de todo. Las comidas encadenadas de la abuela, ¿no? Eso es. Y luego, esto es que es mágico lo del mando, ¿te das cuenta? Luego surge esto de aquí. Otra de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención, igual que cuando veía pelis de indios, veía la piel del búfalo y tal, pues cuando veía pelis de policíacas, el dibujo que hace la poli en el suelo con la tiza cuando el tipo ha muerto. Y a mí siempre me ha resultado mágico que cuando aparecía la peli ya no estaba el tío ahí, sino que estaba el dibujo de tiza, ¿no? Y en realidad es como una metáfora visual, o sea, ahora ya la poli tiene que descubrir quién la ha matado, por qué, qué ha pasado ahí, ¿no? Y se me ocurrió que, ya que trabajaba con contenedores de historia, podíamos hacer, usando de nuevo el cadáver, una narración. En este caso, hacía mucho tiempo que yo quería trabajar con Antonio Altarriba, no sé si lo conocéis, es el autor del Arte de volar y de otras joyas, y bueno, lo habíamos estado buscando y no lo habíamos encontrado. Hasta que le mandé el prototipo ese que tenéis en la pantalla, que es el primer prototipo original, en el que yo testé cómo funcionaba la narración, a ver si tenía algún sentido, la dirección, bueno, en cómo se movía la historia. Y finalmente ya pudimos coincidir haciendo Los cuerpos del delito, que es ese libro que tenéis aquí, que está compuesto por un doble juego. Por un lado tenemos un libro con relatos cortos del propio Antonio Altarriba, que está ilustrado de una forma clásica, con pequeñas ilustraciones, y por otro lado tenemos el póster, en el que tenemos el cadáver. Yo hubiera querido, porque ese cadáver de hecho está dibujado a tamaño real, es un soldado un poco rechoncho y bajote, pero vamos, pero está hecho a tamaño real, y toda la narración se contiene dentro del cuerpo del propio soldado, un casco azul de la ONU que muere tiroteado por un francotirador. Luego acercáis y lo veis un poco más, porque esta distancia no se ve. ¿No? Sí, en cada una de las extremidades. ¿Veis? Aquí tenéis la historia de Miroslav, que es el francotirador, que viene para acá. Aquí tenéis la historia de François Laplanche, que viene para acá. Y en un momento dado, él se refugia en un edificio y le dispara y le revienta la cabeza, que es como está aquí, básicamente. Y en las extremidades tenemos la historia de dos contrabandistas. Uno de los cascos azules que contrabandea. ¿Cómo se usa el verbo? ¿Contrabandear? Yo contrabandeo, tú contrabandeas. Él contrabandea. Con tabaco. Y luego como ese tabaco se distribuye en forma minorista dentro, y bueno, y acaban vendiendo el paquete de tabaco al propio francotirador, al final, no es todo como un bucle, ¿vale? Este libro fue, a ver, el problema cuando tú trabajas con un guionista que no es Lola, pues es que claro, es que no es Lola, por razones obvias, pero es difícil explicarle a un guionista que trabaja de una forma tradicional y muy técnica, cómo se articula una narración de este tipo. Entonces, cuando Antonio empezó a trabajar conmigo, pues lo que planteaba básicamente era una serie de estructuras de viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, y claro, se daba la paradoja gráfica de que cuando el personaje estaba en la rodilla, en realidad tenía que estar subiendo, cuando lo lógico es que esté bajando, porque físicamente está bajando, ¿no? Entonces dije, mira Antonio, así no funciona, así no podemos funcionar, tú cuéntame la historia a grosso modo,
y luego yo ya iré adaptándola a las articulaciones donde se desarrolla esa narración, ¿vale? Y ahí es como surgió Cuerpos del Delito. Mientras todo eso ocurría, pues entonces resulta que el libro de Perdidos en Nueva York se expuso en la Sociedad de Ilustradores de Nueva York y por lo visto alguien del New York Times lo vio, y dentro del New York Times hay una sección que se llama Book Review, que es como el Babelia del país, ¿de acuerdo? Es la sección literaria del New York Times. Es más literario que el Babelia. Es más literario incluso, sí, está muy dedicado al mundo de la literatura. Y dentro del Book Review, muy de cuando en cuando, porque no es toda la semana, se publica una historia a toda página que se llama Graphic Review, que es una revisión gráfica. Entonces me encargaron ese dibujo, que es el de Rip Van Winkle, que lo tenéis puesto allí. Este es el tal cual se publica dentro del periódico, en un formato cuadrado, ¿veis? De un formato así más o menos tal. Y yo en realidad, como mi inglés es bastante patatero, repito e insisto, pues no entendí muy bien qué me estaban pidiendo. Entonces yo le hice una ilustración conceptual, porque pensaba que ellos querían ilustración editorial. Y yo le hice pues este juego así con la espiral, porque no sé si conocéis la historia de Rip Van Winkle, pues es el tipo este que se queda dormido un mogollón de años. Entonces el paso del tiempo con la forma de la espiral y tal. Y bueno, parece que les gustó. Y ahí quedó la cosa, porque ese fue el encargo que yo recibí. Y luego pues digo, ¿y si la cosa va más? Y yo le planteo pues tirar para adelante. Y asombrosamente pues aceptaron, ¿no? Y el siguiente paso fue Moby Dick, que es esta historia que tenéis aquí, que se publicó en 3 partes. Básicamente lo que se hace es trabajar con todos los conceptos que hemos visto previamente, pero en este caso llevado al mundo de la ilustración secuencial, ¿no? Y lo que se pretende es, lo que hemos dicho antes, sacar la ilustración fuera del libro, tener una serie de póster que uno pueda colgar en la pared o tener de forma independiente, y cuando vas leyendo tener un complemento ideal, ¿no?, entre el texto y la imagen. Después de Moby Dick, pues lo siguiente que se planteó fue esto. El editor quería que hiciéramos una segunda parte de Caperucita Roja, porque eso es otra de las características del editor en general, y es que cuando una cosa medio le funciona, o al menos puede llegar a funcionar, pues quieren que se haga una segunda parte. Realmente es porque quería venderlo al mercado francés, y los franceses solo funcionan por series. O sea, ellos se tienen que asegurar que después de un libro tiene que venir su segunda parte, su tercera parte, porque así se aseguran como una franja de mercado. No nos apetecía para nada, porque ya habíamos experimentado con Caperucita Roja y ya estábamos saciados de esa experiencia, pero bueno, hay un deber con el editor y... Sí, somos profesionales. Y lo hicimos. Sí. Con mucho sufrimiento, pero se hizo. Y entonces veis que en este caso, en vez del lobo contener, lo que contiene es el espino, es el que contiene toda la narración. Y a partir de ahí ya, creo que ya, con esto ya, bueno, nos queda el barco, pues lo último que se ha publicado, fue hace como 3 semanas o por ahí, fue Alicia en el País de las Maravillas, ¿de acuerdo? Que veis que el periódico se ha publicado muy chico, muy chico, muy chico. O sea, prácticamente no se ve nada. Y en la web se ve algo más, pero tampoco mucho más. El formato original, en todo caso, de dibujo es este. O sea, esto está hecho todo con el iPad. Se me olvidó deciros que desde Moby Dick, tanto La Bella Durmiente como Moby Dick, como Alicia, está todo dibujado directamente con el iPad Pro, con un programa que se llama Procreate. Entonces, lo bueno que tiene es que tú puedes trabajar puedes dimensionar los dibujos. De hecho, Alicia está dibujado en 4 partes de 63 por 63. Este es el formato original en el que se dibuja, para que tú lo tienes dentro de la tableta. Y lo ideal sería que se pudiera imprimir a este tamaño. Y en este caso, además, lo ideal sería poder tenerlo en una mesa, entonces darle vuelta alrededor de la mesa. No sé si habéis estado en el Prado y habéis visto la pieza esta tan bonita que tiene el Bosco, que es, pues eso lo tenía Felipe II, que tan cutre no sería el tío, que tenía buen gusto el cabronazo. Él lo tenía en su dormitorio y el tío se paseaba y se veía su mesa del Bosco. Pues más o menos igual, ¿no? Uno puede navegar. En el caso, lo hemos tenido que colocar aquí por cuestiones de logística, pero en realidad la historia empieza aquí. O sea, esto, su ubicación real, que es como está el periódico, es así girado, de modo que esto son las 6, ¿de acuerdo? Y estos son las 12, porque estamos en el mundo de Alicia en el que todo está invertido. Se lee en sentido contrario a la aguja del reloj, como podéis ver, ¿veis? Y de nuevo tenemos todo el libro completo de Alicia en una sola imagen, ¿de acuerdo? Y lo que trabajamos es con un concepto que yo suelo usar mucho en el campo de la ilustración, y es que el espacio se adapta a la narración y no al contrario. O sea, hay que deformar la representación espacial para que sea contenedor de historia, siempre el mismo rollo, el mismo concepto. Y luego el dibujo trayecto.
Y ahora pues estamos haciendo un nuevo proyecto para el New York Times, que está aprobado, que es Pinocho. Eso no lo puedo enseñar. ¿Y qué más estamos haciendo, Nina? Ah, y el barco, vamos para el barco. Vamos para allá. Bueno, esos son dibujitos para Santillana, de proyectos que estamos haciendo sobre monstruos y cosas así. ¿Te gusta el monstruo? Y esto que tenéis aquí, ya para terminar, surge de nuevo como... Lola, empaca. Surge de nuevo como un fruto de una de las exposiciones que hacemos con los compañeros, y era una exposición sobre el mar, sobre temas marinos, ¿no? Era... Mar, océano, mar. Sí, mar-océano, y en Cádiz. Entonces una compañía naviera de Cádiz tuvo un problema con un barco que se llamaba el Valvanera, que se hundió en las costas entre Cuba y Miami. Y se nos ocurrió hacer este tipo de composición en el que es un barco fantasma, habitado por fantasmas. Y la idea, esto está sin publicar, es inédito todavía, la idea es que Lola va a hacer microrelatos, lo publicará Dibu seguramente, y se van a realizar una serie de microrelatos pequeñitos de cada uno de los personajes, de modo que tendremos un formato doble parecido al de Cuerpo del Delito, ¿no? En el que tendremos un póster que se despliega y luego un librito con relatos con nuevas ilustraciones sobre cada uno de los personajes. Y ya está todo, ¿no? Pues venga, aplaudo ustedes, por favor. Bueno. Tenéis al... Ya está. No. Stop. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún insulto o consideración? Joder, macho. Aguanta, Irvo, aguanta. Nada que alegar, ¿ha quedado todo claro? Bien, bueno, pues ahí tenéis galletitas de Lola, que se anunciaron en Instagram. Galletitas de Lola son Oreo casero, brownie, también pisco labis de la casa, y cerveza y Coca-Cola por si queréis tomar algo. Que no se puede abrir el pinball. Pues nada, muchas gracias a todos. ¡Ay, perdón! Que venía pensando toda la tarde que tenemos que dar las gracias al Espacio RAN por acogernos, y soy un desastre, y se me ha olvidado, a José Antonio, a Juan y a Nino, que está haciendo la realización en directo. Muchas gracias por acogernos aquí. Pues ya está, hemos terminado.